La investigación en medicina es uno de los campos en los que posiblemente más directa sea la aplicación y más contribuya a la calidad de vida de los que formamos la sociedad. Tanto es así que se puede decir que la ciencia soporta en este caso una fuerte carga emocional, pues muchas personas esperan que sus resultados les den una oportunidad de vivir mejor o simplemente de sobrevivir. En ese sentido, oncología, neurología o cardiovascular son áreas especialmente sensibles. En el caso de las patologías cardiovasculares, son muchos los avances que se han sucedido desde la mitad del siglo XX, tanto en prótesis y dispositivos que suplantan funciones cardíacas, como en la capacidad de diagnóstico precoz, tratamiento e intervención en el órgano principal del sistema circulatorio. Uno de los ejemplos más admirablemente familiares ya es el de las prótesis valvulares cardíacas, pequeños dispositivos que dan aliento a los que sufren alguna dolencia cardíaca. Hoy día cualquier paciente que tenga un problema valvular cardíaco sabe o puede contar con la seguridad de que el problema se puede resolver. Lo que pasa es que es un sistema de trato, de equilibrio, porque se cambia una enfermedad que puede ser más o menos limitante o más o menos impedimento para la supervivencia o para el bienestar del individuo, por otra enfermedad que es muy ligera, pero que al fin y al cabo hay que considerarla como tal, porque el hecho de tener un elemento extraño en el organismo, en el torrente sanguíneo, implica también otras complicaciones, otros riesgos potenciales. Esa enfermedad, de todas maneras, está muy limitada, muy obviada por la medicación y por el diseño, como ya hemos dicho antes, de tal forma que hoy día se puede conseguir la rehabilitación funcional y social y personal de prácticamente cualquier individuo en relación al estado que tuviera preoperatorio, y solamente hay que atender a las peculiaridades de cada uno. Es decir, que la prótesis mecánica iría mejor destinada a los pacientes que se preocupan más por no volver a quirófano, en principio, por no reoperarse por fallo de la válvula, mientras que los pacientes que quieran una válvula más compatible con el organismo y más parecida a lo que es la válvula nativa humana, deberían optar probablemente por una bioprótesis. Para empezar con lo último, desde las técnicas quirúrgicas han evolucionado mucho en cuanto a su diseño y la facilidad de implantación. Pues hoy en día es un proceso, entre comillas, de rutina para los cirujanos cardiovasculares. El diseño ha mejorado y ha evolucionado, como todos los diseños, en biomateriales y en prótesis para la salud. El tema de este tipo de prótesis no es que tengan rechazo, no hay ningún tipo de rechazo por parte del organismo del paciente con ellas, pero se ha ido evolucionando constantemente en cuanto a la serie de tratamientos químicos que se ha producido, estamos hablando de las prótesis biológicas, en cuanto a los tratamientos químicos que se han producido sobre el tejido y los métodos de construcción de este tipo de prótesis en los soportes con los cuales se implanta la bioprótesis. Las prótesis valvulares pueden ser fundamentalmente de dos tipos, mecánicas y biológicas. Evidentemente difieren en primer lugar por el material del que están compuestas. Las mecánicas actualmente están compuestas de una estructura polimérica para facilitar la implantación y un disco interior de carbón pirolítico. Las biológicas proceden de tejidos animales tratados químicamente, fundamentalmente del cerdo y la ternera. Las cualidades de cada una de ellas son importantes a la hora de la implantación en los pacientes. Son tres elementos los que entran en juego. Por un lado está la prótesis y luego, por otro lado está el cirujano con la opinión que tenga y con su experiencia, y luego, muy importante desde luego, son el paciente y sus condiciones de vida, su estado de salud y sus condiciones naturales. De tal forma que el cirujano, por su experiencia o por su conocimiento sobre determinados modelos protésicos, propone al paciente o piensa en implantar un determinado tipo de prótesis, pero luego hay que adecuarlo a cuál es la situación cotidiana de la vida, del día a día de cada paciente. De tal forma que hay pacientes que no toleran o no soportan la anticoagulación o viven muy lejos de algún centro donde se puedan controlar adecuadamente, o bien hay pacientes que se sabe que se van a quedar embarazadas o que quieren quedarse embarazadas a corto plazo,
o pacientes que están en un estado de quimioterapia por alguna neoplasia que ha sido intervenida o que tienen algún tipo de tratamiento especial. Todos estos tipos de situaciones interfieren con la anticoagulación y entonces serían pacientes más candidatos a una prótesis biológica, porcina o bovina, más que una prótesis mecánica. Desde el marcapasos, en la historia de la medicina más reciente, se han ido sucediendo los dispositivos artificiales que palían determinadas patologías cardíacas, desde un complicado corazón artificial hasta un pequeño muelle o stent, pasando por las prótesis valvulares cardíacas. Dentro de estas, las biológicas están sometidas a mayores procesos de innovación e investigación. Fundamentalmente estas válvulas son muy parecidas a las nativas humanas, entonces remedan mucho más el flujo desde el punto de vista hemodinámico. Al mismo tiempo también son tromboresistentes, de tal forma que entonces el régimen de turbulencia se disminuye y el riesgo de hacer trombosis y embolias también es más parecido al que tiene el humano nativo. Y por otro lado, y es muy importante también, el nivel del ruido que se hace con la apertura y el cierre, es decir, el funcionamiento normal de la válvula, que son muy similares al humano, de tal forma que pueden llegar a ser como 2 veces más silenciosas que una prótesis mecánica de última generación y casi como 4 veces más silenciosa que las prótesis mecánicas de los 70 o de los 80. La importancia de estas válvulas es que cada vez se ponen en mayor número. En los registros del año 2006 se pusieron 14.900 válvulas aproximadamente en España. Para hacer un estudio comparativo, en ese mismo año se hicieron 287 trasplantes cardíacos y el incremento anual es del orden del 5 o el 6%, ¿no? Hay una posición que es la posición aórtica en personas mayores de 65 años, donde ya es una indicación, porque tiene la ventaja de ser muy buena hemodinámicamente hablando y de no necesitar anticoagulación. La anticoagulación periódica es un gasto importante de control y de gasto farmacológico y también un riesgo de hemorragia y de sangrado importante, por lo tanto es algo que se tiende a evitar. Si consiguiéramos una válvula biológica que durara, evidentemente evitaríamos utilizar válvulas mecánicas. El desarrollo de las bioprótesis es extremadamente complejo, a pesar de que aparentemente la materia prima nos la sirva la propia naturaleza, es decir, los animales. El tejido que se utiliza para las prótesis biológicas deberá ser tratado químicamente para cumplir con uno de los rendimientos más exigentes, la resistencia mecánica de los ciclos cardíacos. En las bioprótesis de origen biológico, uno de los pasos fundamentales que hay actualmente para la investigación es la mejora de los tratamientos químicos del tejido. Los tejidos con los que se fabrican de origen animal son prácticamente colágeno puro, pero este colágeno es poco resistente si lo pusiéramos tal y como lo obtenemos del tejido. Por ello es necesario hacer una serie de tratamientos químicos posteriores a la limpieza del tejido. Es necesario tratarlos de tal manera que este tratamiento lo que va a hacer es potenciar la resistencia del tejido. Nosotros el tratamiento fundamental lo hacemos con glutaraldehído y unos tratamientos adicionales. ¿Qué va a hacer el glutaraldehído? El glutaraldehído va a actuar como un sistema de entrecruzamiento. Para decirlo de una forma más sencilla, simplemente va a actuar como una cuerda que va a atar a las cadenas fibrosas del colágeno. Una vez que nosotros hacemos este tratamiento y luego los tratamientos adicionales que pretendemos que aumenten también un poquito más la resistencia mecánica del tejido y por otra parte eviten la calcificación del mismo, lo que hacemos es una serie de ensayos para comprobar tanto in vitro, en unos aparatos que luego veremos, como en animales de experimentación, que estos tratamientos han sido adecuados. En el laboratorio de la Unidad de Biomateriales del Hospital Universitario Puerta de Hierro en Madrid, extraen los tejidos, los preparan y les dan un tratamiento químico para optimizar las cualidades de estos tejidos biológicos. Es la primera fase de una cadena de tratamientos y análisis que derivarán en las prótesis cardíacas para su implantación. Estas prácticas se hacen tanto in vitro como in vivo. El segundo caso, in vivo, consiste en la implantación subcutánea en ratas de tejido tratado químicamente, de forma similar al tratamiento que reciben las bioprótesis. Después de un tiempo,
Este tejido es retirado de los implantes y analizado para conocer si el tratamiento es efectivo frente al principal problema de esas bioprótesis, la calcificación del tejido biológico. Se cuantifica el depósito de calcio y fosfatos. Sus resultados son definitivos para valorar la viabilidad de la prótesis. Los análisis se realizan en el Laboratorio de Química Orgánica de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. En esta última etapa de la investigación que llevamos en conjunto con el Hospital de Puerta de Hierro, en el Departamento de Ciencias Analíticas de la UNED, realizamos los análisis de calcio y de fosfato que encontramos en el pericardio bovino, las muestras que nos vienen del Hospital de Puerta de Hierro. Para ello, la determinación de calcio se va a llevar a cabo mediante la técnica de espectrofotometría de absorción atómica, que veremos a continuación, mientras que la determinación de fosfato se lleva a cabo también por espectrofotometría, pero de absorción molecular ultravioleta y visible. Formamos junto con el reactivo vanadomolibdato amónico un ácido, que es el ácido fosfovanadomolíbdico, que es soluble en agua y tiene una coloración amarilla. Entonces formamos un calibrado con distintos puntos de concentraciones crecientes de fosfato que, como vais observando, va aumentando la coloración amarilla. Esto cumple la ley de Beer hasta una determinada concentración y la muestra, una vez que tengamos puesta en disolución, formaremos este mismo ácido con el reactivo y nos quedará dentro del calibrado, será un punto intermedio. Con eso determinaremos la concentración de fosfato que nosotros tenemos en el pericardio o en el tejido que proviene de las válvulas cardíacas. La importancia también que tiene no solamente la determinación individual de cada uno de los analitos del calcio y del fosfato, es importante determinar la relación que hay entre calcio y fosfato, precisamente para determinar la deposición de la fase mineral en la válvula cardíaca o en el tejido cardíaco. La concentración de calcio y fosfato elevada haría más rígido el tejido, con lo cual no podría cumplir su función. Para la espectrofotometría de absorción atómica hay que disolver el pericardio bovino en la fase de mineralización. Después, en un proceso conocido como absorción atómica, empleando una llama de aire acetileno, se va a conseguir atomizar la disolución para poder cuantificar el calcio. De su radiación electromagnética conoceremos la concentración de calcio en la prótesis. De esta manera, una baja concentración de calcio en el tejido indicará un buen tratamiento químico, lo que permite continuar el estudio de las cualidades físicas de las prótesis, tan decisivas como las químicas. De nuevo, en el Hospital Puerta de Hierro, vamos a conocer su gasto de energía. El material que se utiliza es pericardio de ternera, similar al que se utiliza en los velos valvulares cardíacos. Se utiliza una membrana de pericardio que, una vez colocada en la mordaza, fijada en la mordaza y colocada y cerrada, se lleva a la máquina de ensayos. Una vez llevada a la máquina de ensayos se da la presión correspondiente, la membrana se convierte en una semisfera cumpliendo la ley de Laplace y se ensaya las presiones que nosotros hemos determinado previamente. Ese ensayo se hace durante un tiempo suficiente para calcular la energía que está gastando en cada ciclo de fatiga, y sabemos que la relación entre la energía gastada y la resistencia de ese material hay una relación indirecta, es decir, cuanto más energía gasta, menos va a durar el biomaterial. Y los datos del ensayo al final se pueden ver tanto en pantalla como calcularlos analíticamente con el ordenador. En pantalla se ve el desplazamiento y la carga, y estas curvas son carga, desplazamiento, carga. Entre medias de las curvas lo que está haciendo el pericardio es gastar una energía. Podemos calcular el gasto de energía que hay entre esas curvas. Ese es el dato fundamental que necesitamos para la selección. Los ensayos de las cualidades mecánicas continúan en la Escuela de Ingenieros de Caminos, en la Universidad Politécnica de Madrid. La puntera tecnología de sus máquinas permite medir cualidades y experimentar solicitaciones más precisas, tanto en pruebas estáticas como dinámicas. En este caso, en una prueba estática, someten a una fina pieza de tejido a un estiramiento constante para evaluar su deformación. El material de los velos valvulares, de los velos naturales, es un material excepcional porque está sometido a la presión del cierre de la válvula y por lo tanto a unas tensiones muy intensas y además muy repetidas, se repiten una vez por segundo.
típicamente. Entonces es un material que tiene que tener unas prestaciones muy buenas a cargas dinámicas. El material que utilizamos para las bioprótesis, el pericardio, el material que obtenemos de las terneras, por ejemplo, es un material también hecho fundamentalmente de colágeno que tiene una capacidad resistente excepcional. Por eso precisamente se utiliza. Para caracterizar este material, para saber realmente cómo resiste, para ver sus propiedades en una situación más cercana a la verdadera solicitación que luego va a tener dentro de la válvula, que es una solicitación mecánica y además repetida, dinámica, hacemos ensayos dinámicos como el que tenemos aquí, en el que a una probeta la sometemos a una carga repetida, oscilante, para ver no solamente cómo se deforma, que eso lo veíamos en los ensayos estáticos bajo una carga monótona, sino para ver también cómo se recupera cuando esa carga desciende y cómo vuelve a deformarse cuando esa carga se vuelve a aplicar. Evidentemente un material que se deteriora enseguida o que al cabo de 2 o 3 ciclos se ha deformado una cantidad enorme no es un material válido. El pericardio de ternera, el pericardio que se utiliza habitualmente en las prótesis biológicas, tiene unas propiedades muy buenas, es un material excepcional y es un material que es capaz de soportar estos ciclos de carga prácticamente sin aumentar su deformación, es decir, manteniendo un rango de deformaciones que hace que la válvula siga siendo competente después de muchos años de uso. Una vez finalizado este proceso, las válvulas ya serían aptas para superar los estrictos requerimientos de las instituciones que velan por la calidad de los materiales utilizados para uso sanitario. Pero la investigación continúa para aportar nuevas cualidades a estos dispositivos. A los biomateriales les suman los avances en nanotecnología. La idea de este proyecto era introducir en estas válvulas algún elemento sensor que permitiera monitorizar de forma continua el funcionamiento de la válvula, de manera que se pudiera detectar cuándo comienza a fallar, cuándo comienza a funcionar mal, de modo que el paciente puede acudir al hospital a que le cambien la válvula, se la sustituyan por otra. Nosotros diseñamos para eso un simulador del comportamiento de estas válvulas biológicas que consiste en una cámara con los elementos de detección donde va colocada la válvula sometida a un flujo de fluido similar al que sufre la válvula biológica colocada en el corazón. Cada velo de la válvula lleva insertado un microhilo magnético, magnetoestrictivo, que cambia su estado de emanación, digamos su momento magnético, cuando se deforma. Por ejemplo, cuando los velos se abren, se doblan, aparece un cambio en la señal de emanación del nanohilo, del microhilo, es detectado por las bobinas y se recoge en un elemento sensor, en una electrónica que se tiene preparada al efecto. Se simulan entonces los daños iniciales que puede sufrir una válvula en su funcionamiento normal y se observa la variación de la señal de los sensores. Lo más importante es que toda la electrónica de alimentación y recogida de la señal se puede instalar fuera del cuerpo humano, de manera que el paciente no lleva insertado dentro ningún elemento más que los microhilos que van colocados en los velos de la válvula. Estos microhilos tienen un diámetro de unas 20 micras y un peso inferior a 1 microgramo, con lo cual no afectan al movimiento de dichos velos. En el caso del Instituto de Magnetismo Aplicado, estamos hablando de futuro, pero en el presente aún se pueden producir avances significativos que hiciesen que las prótesis biológicas fueran prioritarias frente a las mecánicas. ¿Cuál es el estado de la situación? El estado de la situación actual es conseguir un biomaterial seguro, estable, que pueda resistir el tiempo suficiente como para que sea una indicación no solamente la posición aórtica en ancianos, sino que cualquier otra posición en pacientes más jóvenes pueda ser utilizada y desplazar de esta manera las prótesis cardíacas, las prótesis mecánicas, todas ellas por supuesto de importación, que tienen un precio de alrededor de 6.000 euros. Es fácil entender que 6.000 euros por 15.000 prótesis anuales, teniendo en cuenta que tiene que haber un stock de prótesis en cada hospital, significa una cantidad nada desdeñable de dinero. La investigación en las prótesis cardíacas nos lleva a ver que son materiales que todavía no son definitivos, es decir, hay una constante búsqueda y evolución en los tratamientos químicos de las prótesis cardíacas biológicas, simplemente porque
queremos aumentar la vida media de estas prótesis cardíacas biológicas. Actualmente son seguras, son fiables, el paciente puede estar perfectamente o ser consciente perfectamente de que tiene un dispositivo que funciona correctamente, pero lo que queremos es obtener prótesis cuya duración en vida media sea superior a la actual, porque serían unas prótesis de primera elección en el caso de que consiguiéramos tiempos de vida media superiores a 20 o 25 años. Lograr estos objetivos tiene, como hemos visto, beneficios en muchos ámbitos, aunque el principal es la calidad de vida de los pacientes, casi siempre en situaciones límite, que ahora es posible enfrentar con más garantías de éxito gracias a la labor de investigadores y cirujanos.